tenias, proglótides, lo que son las cistoisosporas, demás. Puede consultarles eso también, por ejemplo, que dibujen. Bueno, vamos a empezar. Se está viendo, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces con lo que es la técnica de Graham. Esta es la última práctica, bueno, la penúltima que nosotros hemos llevado, porque la última serían tenias, que lo han hecho de forma práctica, no han visto absolutamente nada en placas. La técnica de Graham sí, es básicamente lo que ustedes han realizado de forma práctica en sus casas con sus sobrinitos, niños pequeños, y trajeron lo que son las plaquitas para ver si habían encontrado muestras positivas. ¿Qué es lo que sucede aquí? En la técnica de Graham, por ejemplo, ¿por qué no puede ser como un copro normal? En el copro, obviamente, nosotros le pedimos al paciente que nos lo traiga en un frasco estéril y eso se analiza. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en una técnica de Graham o en este caso una persona que contiene enterobius vermicularis o que tiene oxuriasis? Lo que pasa es lo siguiente, que en este caso el parásito, que sería el enterobius vermicularis, es fecundado en la parte interna del intestino. Cuando es fecundado, a diferencia de otros parásitos que ponen sus huevos en el mismo lugar y posteriormente, obviamente, estos se van con las heces. Este no hace eso. La hembra grávida lo que hace es bajar por el intestino hasta la zona perianal. En la zona perianal es donde deposita sus huevos. Los huevos quedan adheridos y la hembra procede a morir en la zona de, por ejemplo, donde puso sus huevos. Entonces, si nosotros hacemos un copro para tratar de observar si esa persona tiene oxuriasis, no vamos a ver nada, básicamente, porque no está en las heces, está fuera de lo que es, en este caso, el intestino, está en la zona perianal. Entonces, no es correcto hacer o pedir, en este caso, un copro para observar este tipo de parásitos. Es por eso que se realiza lo que es la técnica de Graham o anal swab, cualquiera de los dos. Hay diferentes formas de hacerlo, pero la que nosotros optamos y se opta en general es la técnica de la cinta, que lo vamos a ver ahora. Primero que nada, ¿qué es el test de Graham? Fundamento. Es una prueba diagnóstica simple, no invasiva, basada en el comportamiento del parásito. ¿Por qué? Como les había mencionado anteriormente, sabiendo el ciclo biológico de lo que es el enterobius vermicularis, no es correcto que yo lo analice o que trate de diagnosticarlo en un copro, ya sea copro normal o copro seriado, porque simplemente o voy a encontrar quizá una escasa cantidad, pero quién sabe, uno por campo, por ejemplo, o simplemente no lo voy a hallar. Y si eso sucede, yo puedo diagnosticar un falso negativo, cuando la persona realmente sí puede tenerlo. Otra cosa importante, hay que ver la sintomatología del paciente. Si el paciente, presenta prurito, presenta lo que es somnolencia, presenta cansancio, significa que sí, puede ser que esté pasando en este caso lo que viene a ser una oxuriasis. Ahora, no invasiva. La técnica o las formas de realizar lo que son la toma de muestra para este tipo de parásitos no son invasivas, no le generan daño al paciente. Hay varias. Una es el de la cinta, como les mencionaba. El otro es hacerlo con un hisopo en solución fisiológica para que sea menos, se podría decir traumático, entre comillas, porque hay algunos niños que quizás son sensibles en esa zona por el hecho de que puede que estén mucho tiempo con prurito y les puede lastimar un poco. Así que para que no sea tan traumático, se puede hacer también con lo que es solución fisiológica y un cotonete o un hisopo. Migración nocturna, eso es lo que les comentaba. Las hembras adultas, que serían la hembra grávida del enterobius, migran en la noche a la zona perianal para depositar sus huevos. Ausencia en heces, también les había comentado. Los huevos no se liberan comúnmente en la materia fecal, haciendo invisible en un copro parasitológico común. Y cinta adhesiva, que esta ya sería la técnica que nosotros usamos, una cinta adhesiva transparente, para que en el caso de cuando lo queramos leer en el microscopio, no genere lo que es un problema por el tema de la refracción de la luz, ¿ok?
Toma de muestra. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la toma de muestra? Porque suena fácil, ¿no ve? En realidad lo es, pero hay ciertos pasos y ciertos puntos que hay que tomar en cuenta. No es simplemente me levanto, le tomo la muestra y ya. Hay algunas cositas que tenemos que tomar en cuenta para que salga de forma exitosa la toma de muestra. Primero que nada, primer momento del día. En este caso se realiza en la mañana, porque la hembra grávida suele bajar a la zona perianal en la noche, no en la tarde, no a mediados de la mañana, tiene que ser a primera hora. Mejor si es, por ejemplo, qué sé yo, a 6, 5 de la mañana antes de que la persona se levante, en este caso los niños, ¿verdad? Debe realizarse de inmediato al despertar el paciente antes de que se levante de la cama o use el sanitario. ¿Qué pasa? Comúnmente cuando el niño tiene lo que es enterobius o enterobiasis u oxiriasis, como ustedes quieran llamarlo, los huevos, aparte de estar adheridos a la zona perianal, por los días que han pasado suelen distribuirse en la cama. Es por eso que si una persona tiene oxiriasis, también hay que medicar a toda la familia, porque los huevos suelen distribuirse por ejemplo, en cualquier parte que el niño haya estado. Puede ser la cama, puede ser las sábanas, pueden ser los sillones, puede ser X lugar. Absoluta ausencia de higiene. El niño no tiene que limpiarse y no tiene que bañarse un día antes de la toma de muestra, porque en este caso puede generar que obviamente limpie los huevos y obviamente me va a dar un falso negativo. Tenemos que procurar que todos los huevos e incluso las larvas que puedan estar en la zona perianal sean adheridas a la cinta transparente para nosotros posteriormente poder leerla. Sin cremas ni talcos. Comúnmente cuando son bebés les ponen, ¿verdad? Talcos, cremas una noche antes o después de bañarlos para que no se escalden en este caso. Que un día no hagan eso está perfecto para que nosotros podamos hacer la lectura. Otra cosa importante. Comúnmente se suele pedir, por ejemplo, una sola muestra de lo que es la cinta, pero se le dan como 2 o 3 plaquitas. Se tiene que hacer de forma seriada, porque puede que el día de hoy le hayan tomado una muestra al niño y no salga positiva, pero el día de mañana quizá me pueda pillar, yo qué sé, 1 o 2 huevos por campo, y al día siguiente y al subsiguiente puedo pillar más, e incluso me pueden traer una larva, ¿verdad? En este caso es por la ovoposición que contiene lo que es el parásito. Un parásito, en este caso la larva grávida, puede depositar sus huevos en diferentes posiciones. Y si es que la persona no ha hecho correctamente la toma de muestra, porque en este caso se les da a las mamás. Por ejemplo, cuando mi sobrino tenía, entre comillas, sintomatología parecida a lo que es técnica de Graf, a lo que es oxiriasis, se le entregó lo que son placas transparentes. A ella le entregaron como 5, si no me equivoco, para 5 días. Como lo tiene que hacer la madre, puede ser que no lo haga de forma correcta. Si no lo hace de forma correcta, obviamente puede dar un falso negativo. Es por eso que se lo pide seriado, para que cada día pueda palpar una zona diferente. Y ya obviamente palpando una zona diferente y con la práctica de esos 5 días, mínimo vamos a poder observar correctamente qué tipo si es que realmente contiene lo que no contiene el parásito. Método de recolección. ¿Cómo se hace lo que es la técnica en este caso? Se presiona firmemente la cinta adhesiva transparente sobre los pliegues perianales de un lado a otro. Posteriormente, la cinta se extiende estirada y libre de burbujas de aire sobre un portaobjetos de vidrio limpio, enviándose inmediatamente para su análisis. Eso es lo que ustedes ya hicieron. Cuando yo les entregué las plaquitas, por ejemplo, contenían la cinta transparente. Lo que ustedes únicamente tenían que hacer era levantar la cinta del portaobjetos y que se vea la cara pegajosa y abrir los pliegues perianales de la persona, porque ahí es donde se depositan los huevos. No es simplemente pegarlo y ya, hay que abrir los pliegues y en esos pliegues meter la cara pegajosa de la cinta. Ya cuando hayan hecho ese procedimiento, se procede a volver lo que es la cara pegajosa hacia la parte del portaobjetos de vidrio. Hay que tratar de procurar de que esté limpio para que cuando hagamos la verificación en el microscopio no nos genere
interferencia a la suciedad. Otra cosa importante también es las burbujas de aire, pero bueno, eso es un tema, digamos, que casi no se puede controlar. A la mayoría le va a salir burbujas de aire, así que es un tema externo, digamos. Pero bueno, el instrumento ya lo conocemos, cinta transparente y portaobjetos. Diagnóstico y características. Identificación. Lo que obviamente vamos a pillar y estamos buscando son huevos. Y si pillamos una larva, pues mucho mejor. La larva tiene características interesantes que en su mayoría, como son hembras, están repletas de huevos en su interior. Los huevos tienen forma de grano de café, como ustedes lo pueden observar en la imagen de la derecha. Son formas como de granitos de café, alargadas o ovoides en este caso, no son redondas completamente. Y tienen lo que es la parte interna larvada en su mayoría. Cuando lo van a ver, van a notar que en la parte interna se ve como una pequeña larva. Al observar al microscopio óptico con objetivos bajo aumento 10x y 40x, se identifican estructuras inévocas. Morfología física, forma simétrica aplanada de un lado, en forma de D o en forma de grano de café. Mide entre 50 y 60 micrómetros de longitud. En este caso, el tamaño de los parásitos es importante, sí, pero lamentablemente no es como que nosotros en el microscopio podamos ir midiendo uno por uno, ¿verdad? Simplemente es como obtener una referencia de cuán grande puede ser cuando lo veamos, nada más. Estructura interna, membrana doble lisa y totalmente transparente. Frecuentemente contiene una larva completamente formada, es lo que les decía. En el interior casi siempre se va a ver lo que es una pequeña larva interna, así como una S más o menos. Importancia de la técnica. Alta sensibilidad. A pesar de ser una técnica, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Una técnica barata, entre comillas, y sencilla, nos da una alta sensibilidad en este caso. El test de Graham reporta una sensibilidad diagnóstica superior al 90% de forma seriada. Quiere decir que si yo lo hago una vez, quizá pueda hacer que la sensibilidad no sea tan alta, pero si yo lo hago más de una vez y al menos una semana en una persona, obviamente voy a poder encontrar, no el 100%, pero más del 90%, dar un resultado óptimo, por ejemplo. Bajo costo y no invasivo, eso es lo más importante. Porque lo que se está buscando obviamente en la salud es que sea barato y que no sea invasivo. Y esta técnica es sumamente barata, únicamente se necesita un porta en este caso y una cinta, nada más. Y no se lastima tampoco al paciente, así que es barata y no invasiva. Confirmación rápida. Ustedes reciben la muestra, la ven al microscopio e inmediatamente después de haber analizado los campos que posee, pueden dar un resultado de si es positivo o no es positivo, porque los huevos y la larva se ven al toque. Muy bien, ahora ¿cómo se hace el reporte? Eso es lo que más me importa. Muy bien, el reporte. Primero que nada, en su guía ustedes lo que van a hacer el día de su examen, va a decir en este caso técnica de Graham. Ya. Ahora sí. En el paciente y en el médico, ustedes pueden poner cualquier persona y cualquier médico, pero de preferencia pueden poner el nombre del doctor Hugo, pero en este caso está mal puesto, sería Hugo Cuellar, ¿ok? En registro, ustedes ponen el registro que ustedes prefieran, si gustan pueden poner su registro también. Otra cosa, como es un examen, ¿verdad? Ustedes tienen que poner su nombre. Comúnmente me suelen entregar su reporte sin nombre el día del examen y yo tengo que estar adivinando y ya cuando envío notas, algunos no se fijan y me suelen estar reclamando después de que no les puse nota de laboratorio. Tienen que poner su nombre, ¿está bien? No se van a olvidar de eso. Si es que no le ponen nombre en la parte de arriba, pónganlo en la parte de abajo donde dice bioquímico, ¿verdad? Y su firma y tienen que poner su nombre ahí. La fecha, igualmente la fecha del día que van a hacer su examen. Técnica. En técnica ustedes le van a poner Graham y a su ladito Anal SWAT. Anal SWAT. Muy bien. Resultado. En el resultado se reporta positivo una cruz, negativo, obviamente negativo. Y tienen que poner al lado
a qué es positivo, no simplemente positivo. Si ustedes me ponen positivo, yo no sé qué, digamos, positivo qué, positivo larva, positivo huevo, positivo qué cosa. Tienen que poner positivo huevo de enterobios vermiculares, positivo larva de enterobios vermiculares, cualquiera de los dos. Si vieron los dos, obviamente me ponen ambos. Si vieron solamente los huevos, ponen solamente positivo huevo de enterobios, digamos. Si vieron solo la larva, positivo larva de enterobios, nada más. Y eso sería el reporte de técnica de Graham. Es súper sencillo. Especifican la técnica y en resultado ustedes ponen si es que vieron o no vieron, básicamente positivo o negativo, nada más. Si ese día de su examen se ponen nerviosos, por ejemplo, y no sé, no logran enfocar correctamente el microscopio, pueden poner simplemente negativo, nada más. Pero con tal de que me sepan, digamos, cuál es la técnica y en el resultado si se pone positivo o negativo, está perfecto. ¿Entendieron eso? Sí, Ausi. Sí. Bueno, entonces esa sería la parte de técnica de Graham. No sé si tuvieran alguna pregunta para que yo pueda pasar al otro. Entonces, una vez que hemos finalizado lo que es lo de técnica de Graham, voy a pasar a la otra diapositiva, que sería la de copro, normal. ¿Van a retirar la materia, chicos? Por mi parte, no. Todavía no se ha habilitado el retiro. Yo pensé que ya estaba aprobado. Resulta que recién lo tienen que aprobar. Muy bien. Ahora nos vamos a pasar a lo que viene a ser copro, ¿está bien? A diferencia del anterior, en este caso los parásitos que nosotros vamos a analizar, a excepción de hemoparásitos, los podemos hallar en las heces. En el caso de Enterobius, por ejemplo, de que se puede pillar, se puede, porque hemos encontrado. Pero el problema está en que obviamente la sensibilidad de poder hallar un Enterobius en heces no es muy alta, por eso no es recomendable. Pero ahora los que nosotros vamos a ver, los parásitos comunes, por ejemplo, sí, en realidad se hace obviamente por copro, en la mayoría seriado, no copro normal, se pide en seriado, más que todo cuando son casos de diarreas o casos de, por ejemplo, puede ser que sea un presunto diagnóstico de quizá dentamueva o un presunto diagnóstico de, qué sé yo, de ascaris, se lo hace seriado, ¿está bien? Bueno, empecemos entonces. ¿Qué son las heces? Guía informativa de las heces y salud gastrointestinal. Las heces nos dan un indicativo de cómo está la salud gastrointestinal del paciente. Unas heces formadas, unas heces líquidas, sólidas, de diferente tipo de color, olor, consistencia, me da una idea de cómo está el paciente interiormente. Si es que este paciente pudiese tener algún problema parasitario, algún problema bacteriano, algún problema viral, algún problema digestivo no relacionado quizá con estos anteriores, fúngico, etc. Únicamente viéndolo, ¿ok? Hay que hacer análisis después, obviamente, pero viéndolo podemos darnos una idea. Las heces, para empezar, ¿qué son? Son productos finales del proceso digestivo, en este caso desechos del cuerpo, ¿verdad? Están compuestos por agua, restos no digeridos, bacterias y otros detritos celulares. Proceso de digestión, absorción y eliminación. Nosotros sabemos que en la digestión los alimentos tienen que ser absorbidos, en este caso, por los
por los vellos intestinales, que estos mismos se encargan de absorber nutrientes. Proceso de absorción de nutrientes y la persona puede entrar en cierto estado de anemia con algunos parásitos, o en este caso de desnutrición. Guía visual del color. El color de las heces es importante, ya que cada color nos indica algo diferente, no es simplemente que cambia de color y ya. Pasa que la estercobilina es en este caso lo que le da el color, la coloración a las heces. Si la estercobilina es interrumpida, las heces van a cambiar de color y hay diversos factores que lo pueden alterar. Por ejemplo, lo normal es que sea marrón medio o marrón oscuro, por acción obviamente de la estercobilina. Ahora, ¿qué pasa con las heces anormales? Cuando es verde, paso rápido de bilis, puede ser una razón. Amarillo, mala absorción de grasas. Negro, melena. En este caso, cuando es negro o de color rojo, puede ser por diferentes razones. Pero cuando es negro, en su mayoría, puede ser causado por, en este caso, una hemorragia interna a nivel intestinal. Y cuando tiene lo que es sangre de forma macroscópica externa, puede ser causado por quizá una hemorragia externa en la zona del ano. En este caso, cuando hay acolia, por ejemplo, por obstrucción biliar, porque si hay obstrucción biliar evita lo que es la formación de bilis a estercobilina, así que en este caso se frena lo que es el cambio de coloración de las heces. Formación de estercobilina. Si nosotros sabemos cómo ocurre lo que es el proceso o el metabolismo de la estercobilina, vamos a poder saber por qué razón es que algunos casos pueden generarme lo que son heces pálidas, heces amarillentas, heces en qué sé yo, de diferente tipo de color, o cómo es que algunos parásitos pueden interferirme en el proceso del metabolismo para cambiar la coloración. Ahí ya yo puedo ir relacionando para hacer un reporte, ¿verdad? Primero que nada, bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada llega al intestino a través de la bilis. Las bacterias intestinales desconjugan la bilirrubina. La bilirrubina no conjugada se reduce a urobilinógeno por acción de bacterias anaerobias. El urobilinógeno se oxida a estercolobilinógeno por bacterias del colon. El estercolobilinógeno se convierte de forma espontánea por oxidación no enzimática en estercobilina. La estercobilina se elimina con las heces aportándole su color marrón característico. El resumen del proceso es sencillo, simplemente va de bilirrubina no conjugada a estercobilina. Si hay un proceso de obstrucción hepático o de conductos biliares, en este caso va a generarme lo que es acolia o heces pálidas. Si hay lo que es un proceso en el que se daña lo que son los vellos, por ejemplo, del intestino, impidiendo la absorción de grasas, me va a ocurrir lo que viene a ser una dilución, también en este caso de la coloración, haciendo que las heces se vuelvan grasosas y de una coloración más pálida. Si hay un tránsito acelerado, en este caso la bilis puede pasar de forma rápida, generándome heces de color verde, etcétera, etcétera. Vámonos a lo siguiente. Evaluación clínica, coproparasitología. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí que dice coproparasitología o coproparasitológico, únicamente me pide color, consistencia y los resultados como protozoarios o helmintos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un coproparasitológico y un coprológico? El coproparasitológico, como su nombre lo indica, coproparásito. Únicamente analizamos los parásitos presentes en la muestra coprológica, o bueno, en el copro en este caso. ¿Y qué sucede con el coprológico? El coprológico es todo el examen completo que se le puede realizar a una muestra de heces. Incluye examen macroscópico, microscópico, examen parasitario. En ese caso analizamos lo que es pH, si contiene mocos, si contiene sustancias reductoras, almidones, levaduras, eritrocitos, leucocitos. En el coproparasitológico simple únicamente se analiza color, consistencia y parásito. Es lo único que nos interesa. Y obviamente este se lo puede realizar de forma seriada, unas 2, 3, 4 veces lo que se requiera o lo que se vea necesario hasta poder hallar el parásito, ¿verdad? Escalas de consistencias.
¿Cómo se podría reportar? En este caso, por ejemplo, se puede reportar como pastosa, líquida, diarreica, también se puede reportar como dura, etc. Componentes claves. La composición revela la salud de la microbiota, la absorción y la presencia de infecciones. Las heces contienen muchas cosas, ¿verdad? Que nos pueden dar indicios. Pero una de las principales cosas que contiene son, ¿qué cosa? Artefactos. Los artefactos, por ejemplo, son básicamente ruido en las heces o en la muestra que no nos interesa, a menos que sea excesivo. Cuando vemos algo excesivo en las heces, que no es normal, ahí ya yo puedo recién tomarlo en cuenta. Si es que es algo común, simplemente se obvia. No se van a confundir en eso. Muchas veces cuando ven lo que son pelos vegetales o ven, por ejemplo, qué sé yo, ciertas estructuras vegetales, ustedes suelen confundirlos con parásitos. Siempre les digo lo siguiente, para que algo sea un parásito necesita tener sí o sí membranas, en el caso de protozoarios y huevos, y sí o sí necesita tener lo que es una forma de intestino y una forma interna digestiva. Si no tiene eso, entonces no es un parásito. ¿Por qué? Porque simplemente no está vivo. Si para que algo esté vivo necesita tener un intestino y algo con lo que va a comer, porque el parásito lo que hace, obviamente, es alimentarse del hospedero. Muy bien. ¿Qué contienen en este caso las heces? Bacterias, nutrientes, toxinas, parásitos. Y eso es lo que más nos importa a nosotros, los parásitos. En el reporte y diagnóstico final, se reporta los resultados principales que para nosotros serían los parásitos, si es que hay presencia o no hay presencia. Si no se encuentran parásitos, se reporta como no se observa parásito o no se observa forma parasitaria, cualquiera de los dos. A ver. Así, no se observan parásitos. NSOP. Análisis coproparasitológico. Ahora, a ver, ¿cuáles son los parásitos que me pueden generar moco en las heces y por qué? Partamos por los protozoarios. Tenemos dos. En este caso tenemos la Giardia lamblia, que la Giardia lamblia es una ameba que me causa la giardiasis, es una ameba flagelada, ¿ok? Me genera infección intestinal. Los síntomas incluyen diarrea acuosa, grasosa, fétida, náuseas y dolor abdominal. ¿Por qué me puede generar moco la Giardia lamblia? Pasa que la Giardia con sus flagelos se adhiere a lo que es las membranas intestinales o en este caso el recubrimiento intestinal. Me daña lo que son los vellos intestinales, evitando así que estos mismos puedan extraer los nutrientes del exterior. Cuando eso sucede, también evita que las grasas puedan ser digeridas. En este caso, hace que por ejemplo, las heces salgan de forma grasosa y amarillenta. Entamoeba histolítica. Si en este caso, obviamente, ha sido dañado lo que es la membrana interna del intestino, donde se encuentra la giardia, va a generar una producción excesiva de moco. Y en este caso, el moco también va a venir acompañado, puede ser de un poco de sangre o de ciertas células inflamatorias. Entamoeba histolítica. Causa amebiasis intestinal. Puede provocar disentería amebiana. Una cosa muy importante, la diarrea no es lo mismo que una disentería. La diarrea puede ser, por ejemplo, puede cortarse a sí misma. La diarrea es harta en este caso, la diarrea es excesiva, puede ser en alta cantidad, aparte de eso que no incluye fiebre. ¿Qué pasa con la disentería? La disentería es muy diferente y los síntomas son variados. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Puede generar diarrea con heces y también va a generarme obviamente moco, porque la entamoeba histolítica se adhiere a lo que son las paredes intestinales con sus pseudópodos y los daña. Aparte de eso que es fagocitaria, fagocita lo que son eritrocitos.
Y aparte, por el tropismo celular que tiene este tipo de protozoario, puede irse a lo que es a la zona, puede generarme lo que son abscesos hepáticos en conductos biliares. El mecanismo en que lo realiza es un poco complicado de explicar, así que simplemente decimos que me genera un absceso en conductos biliares y que también me puede generar quizá heces sin coloración, acolia. El mintos. Tenemos dos principales que serían Strongyloides estercolaris y Ascaris lumbricoide. El Strongyloides estercolaris, la infección puede ser asintomática o causar síntomas digestivos y cutáneos. En este caso el cutáneo sería la larva migrans, pero como estamos hablando ahorita de heces, ¿verdad? Pasa que el Strongyloides estercolaris igual me puede dañar lo que es la pared interna del intestino y en ese caso si hay daño, sí o sí va a generar un poco de moco como reacción inflamatoria, ¿está bien? El Ascaris lumbricoide lo propio, por lo grande que es, puede dañarlo. Aparte de eso que algunos lo que hacen es perforarlo para poder continuar el ciclo de los, que eso yo creo que ya lo han visto con el doctor, y como continúa el ciclo de los mediante lo que es toda la parte de, por ejemplo, subir a lo que viene a ser la tráquea, esófago, etcétera, ser deglutidos o ir a completar una cierta parte de su ciclo en el pulmón, etcétera, me genera también un cierto daño en lo que viene a ser la pared del intestino. Ahora, ¿cuáles son las anormalidades en las heces? Indicadores físicos, ojo. Presencia de moco. No es normal que las heces tengan moco. El moco excesivo en las heces puede indicar inflamación del revestimiento intestinal, un síntoma común en infecciones por protozoarios como entamoeba y giardia. Presencia de sangre. Tampoco es normal que tenga sangre. Macroscópicamente. La sangre en las heces, que sería la hematoquesia o melena, es un signo grave que puede deberse a daño tisular causado por parásitos invasivos, como entamoeba histolítica o ciertos helmintos. Consistencia alterada. La diarrea persistente o intermitente es el síntoma más frecuente de parasitosis intestinal. Pasa lo siguiente. Una persona tiene cierta cantidad de deposiciones al día, 3, lo normal, por ejemplo. ¿Qué sucede si las deposiciones aumentan y empiezan a ser cada vez más líquidas? En ese caso ya estaríamos ante la presencia de que algo está mal. Porque mientras más sean las deposiciones y más líquidas sean, significa que el cuerpo poco a poco empieza a deshidratarse y aparte de eso, está evitando poder absorber los nutrientes que necesita de los alimentos. Por eso hay que tener cuidado y ver cuántas deposiciones tiene el paciente por hora y por día. Si es que está superando las 5, entonces hay que tener cuidado y hay que medir cuánto es lo que está en este caso, por ejemplo, depositando, se podría decir. Se lo mide en una probeta y depende de la cantidad o en este caso el volumen, también se puede realizar lo que sea análisis. Muy bien. Pasémonos entonces a cómo se ve la entamoeba histolítica de forma macroscópica en las heces. Síntomas visibles en este caso, que cuando se lo entrega el frasquito, usted ya puede ir viendo, digamos, dice, esto no es normal, porque tiene mucho moco, tiene sangre, quizá es extremadamente poca la muestra, o qué sé yo, hay algo que no está bien, algo que no es normal. Obviamente va a tener presencia de moco, presencia de sangre, consistencia semilíquida líquida. Como es una disentería mediana, suele ser poca la cantidad, no es mucha como en una diarrea normal o como unas heces normales. Es mínima básicamente. Y obviamente lo que a mí me interesa analizar es el moco, no tanto como tal las heces, el moco más que todo, para hacerme extendido, ¿ok? El moco para ver qué tipo de células posee. Ya en las heces me interesaría ver qué cosa, si es que yo puedo pillar trofozoitos de entamoeba. Síntomas asociados: dolor abdominal, tenesmo, fiebre y deshidratación. Entamoeba histolítica, ¿cómo se vería en el análisis microscópico? En este caso, por ejemplo, en el análisis microscópico, tenemos dos formas parasitarias predominantes, que serían la forma quística y la forma trofozoíta. En la forma trofozoíta, este tiene pseudópodos. No esperemos ver flagelos. Es una forma
amorfa básicamente, es como una gelatina grande. Una característica muy importante es que en la parte interna va a tener eritrocitos, puede tener otro tipo de cositas porque es fagocitaria, le gusta fagocitar toda la entamoeba histolítica. Y obviamente va a tener lo que es núcleo con cariosoma central, ¿está bien? Y su citoplasma es granulado. Ahora, ¿qué pasa con el quiste maduro? El quiste de la entamoeba histolítica va a variar de 1 a 4 núcleos. Otra cosa muy importante, es más pequeño que una entamoeba coli, para que no se confundan. La pared externa o la membrana externa de lo que es el quiste es delgada, es sumamente fina, a diferencia de otro tipo de entamoeba, por ejemplo. Esa es una razón por la que ustedes también pueden darse cuenta de que es una entamoeba patógena. Muy bien. Vámonos al siguiente, Giardia lamblia. En la Giardia, por ejemplo, a diferencia de la entamoeba, las heces pueden venir de cantidad normal, a diferencia de la anterior. ¿Qué pasa? Hay heces grasosas, que en este caso se lo conoce como esteatorrea. Es lo que les comentaba. Por ejemplo, en las heces nosotros vamos a pillar grasa. Sí, va a haber gotas de grasa. Y no es una razón para que nosotros nos alarmemos, ¿verdad? Porque eso lo consideramos artefactos. ¿Qué pasa ahora si es que esa grasa es excesiva, que se ve macroscópicamente? Si eso sucede, ya es un motivo para alarmarse y hay que empezar a ver cuál puede ser la razón. En el caso de la Giardia, por ejemplo, aparte de que puede ser grasosa, o sea, generar esteatorrea, puede haber presencia de moco, una consistencia semilíquida líquida, por el mismo hecho de la grasa, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los síntomas asociados a la giardiasis? Dolor abdominal, hinchazón y gases, diarrea maloliente. Las heces tienen un olor característico. En su mayoría, huelen obviamente a heces, pero en este caso de la giardia tienen un olor un poco más fétido, más pútrido, ¿ok? Pérdida de peso. La Giardia lamblia, análisis microscópico y cómo lo podemos hallar en las heces. Tiene dos formas, al igual que la histolítica, que sería la trofozoita y la forma quística. En la forma trofozoita, a diferencia de la anterior, este es flagelado y contiene lo que son sus organelas bilaterales, tanto en la forma quística como en la forma trofozoita. Ustedes cuando lo vean en lo que viene a ser el microscopio, van a ver que tiene la forma de una carita básicamente, el trofozoito. Aunque para poder distinguir lo que son los trofozoitos, porque son varios, ¿verdad? Trofozoito de tricomonas, Trophilomastix mesnili, después tenemos este que sería la Giardia. Comúnmente no podemos distinguirlo en solfis, la estructura, la morfología, pero obviamente el movimiento no va a ser el mismo. Es por eso que se hace análisis en fresco, porque necesitamos ver el movimiento que posee dicho parásito. Según el movimiento, nosotros podemos determinar qué tipo de parásito es. Ahora, en el caso de lo que viene a ser el quiste, este quiste está mal, obviamente. El quiste es ovalado, ¿verdad? Van a ver que tiene lo que es la parte central partida en dos, tal como está el trofozoito. En la parte central está partida en dos y tiene lo que es dos núcleos a los costados. Es fácil de diferenciar en el caso de poder verla con Lugol. Traten de ver todas sus muestras con Lugol porque es mucho más fácil reconocer las membranas y reconocer, por ejemplo, las morfologías celulares en los protozoarios. Muy bien, Entamoeba coli. ¿Qué pasa con Entamoeba coli? La Entamoeba coli es una ameba comensal. Que sea una ameba comensal hace que no esté relacionado, entre comillas, a cierto tipo de sintomatología. Pero eso no significa que sea buena. O sea, la puedo hallar en las heces y puede que mi paciente esté sano, no le esté pasando nada, básicamente. Pero eso no quiere decir que yo pueda dejarla ahí. Sí o sí tengo que erradicarla de alguna forma. Ahora, por ejemplo, como la Entamoeba coli es comensal, no me genera ningún tipo de malestar o de sintomatología, a menos que quizá alguna persona pueda atribuirse a algún tipo de dolor o qué sé yo. Pero en las heces macroscópicamente no va a haber lo que es nada
fuera de lo normal. O sea, las heces que nos van a entregar pueden estar totalmente normales, pueden ser pastosas, tener una coloración normal, una cantidad normal, consistencia normal, etc. Los síntomas, por ejemplo, en Entamoeba coli, como les dije, no se le atribuye un síntoma en específico, pero quizá a alguna persona le puede causar dolor abdominal, diarrea intermitente, etc. ¿Y cómo se lo ve en el microscopio? Ustedes saben que como es una entamoeba y un protozoario, contiene lo que es tanto trofosodito como quiste. Pero nosotros más que todo lo vamos a ver de forma quística. A diferencia de la histolítica, este es mucho más grande y puede poseer de 4 a 8 núcleos. Una forma de diferenciarlo también y muy fácil es que ustedes en la parte central de lo que es la entamoeba, en el diámetro, puedan poner alrededor de 4, 5 o hasta 8 núcleos. Si es que ustedes ven que entran esa cantidad de núcleos, entonces estamos ante una entamoeba coli, porque en la entamoeba histolítica eso no va a pasar. Otra forma de poder diferenciarlo, por la membrana. La membrana de esta es mucho más gruesa, así que cuando muevan el micro lo van a ver de forma oscura. Si lo ven de forma oscura y aparte de eso lo ven más grande de lo normal, contiene una alta cantidad de núcleos, entonces es una entamoeba coli y ahí entamoeba comensal, obviamente. Tenias. A ver, está bien, sí. ¿Por qué Tenia sp? ¿Por qué no Tenia solium, Tenia saginata? Pasa que en los pools que nosotros manejamos, comúnmente cuando están muy guardados, suele pasar que los huevos suelen tener problemas en la morfología por el hecho de estar guardados tanto tiempo. Como hay problemas en la morfología, en este caso se nos suele dificultar reconocer cuál es de Tenia solium, Tenia saginata. Obviamente de que se pueden reconocer, se pueden para hacer un reporte, ¿no ven? Pero como nosotros tenemos ese tipo de problemas por el tiempo que han estado guardados lo que son los pools, simplemente ponemos Tenia sp porque reconocemos que es un huevo de Tenia, pero no lo suficiente como para poder especificar si es de uno o es del otro. Ahora, ¿cómo es que podemos ver las heces en este tipo de parásitos? Que sería en un platihelminto, ¿verdad? Estaríamos entrando en mintología. En el caso de las heces se pueden ver de forma normal. Muchas veces puede generar también lo que es estreñimiento, ¿ok? Por lo más característico de lo que son las larvas o los gusanos parásitos es que macroscópicamente se los puede encontrar si es que hay una alta cantidad internamente. Podemos pillar proglótides, por ejemplo, proglótides grávidos. La consistencia puede ser semilíquida o formada. El cambio de consistencia igualmente puede ser intermitente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que se le atribuyen o se lo asocian? Dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, cualquiera de los dos. Hinchazón, gases, pérdida de peso, alteración del apetito. ¿Cómo lo podemos encontrar nosotros en las heces? En este caso, por ejemplo, habíamos dicho que cuando ustedes vieron su clase con el doctor, los proglótides se diferencian según a la cantidad que posea en cada uno. Así que eso se lo tiene que hacer con una tinción especial. Ahora, ¿cómo nosotros podemos diferenciar los huevos? La cáscara gruesa mamelonada es, en este caso, muy notoria. Es como un pequeño solcito. Les voy a pasar foto, les dije, les tengo que pasar eso. Tienen como una forma de sol y como es en este caso tan gruesa y con tantas pequeñas membranitas, es oscura. Es mucho más oscura que en este caso que la Ascaris lumbricoide con tinción de Lugol. Es muy fácil diferenciarlo. Pero aquí ustedes no me tienen que poner si es, por ejemplo, de uno o el otro. Simplemente me ponen Tenia sp, nada más. Ahora, Ascaris lumbricoides. En el análisis macroscópico, obviamente, podemos pillarlo con las larvas ya adultas en las heces. Aparte de eso, que las heces pueden tener un poco de moco, como habíamos dicho inicialmente. ¿Cuáles son los síntomas que se le atribuyen? Dolor abdominal, náuseas, pérdida de peso y puede eliminar el paciente lo que es el gusano mismo en estas heces. ¿Cómo lo podemos pillar en el microscopio? ¿Qué es lo que nos interesa? Microscópicamente, lo que vamos a hallar van a ser los huevos. Los huevos tienen diferentes formas.
Habíamos mencionado que existe huevo fertilizado, huevo larvado, huevo decorticado, huevo corticado, etc. La característica más importante y el que más se pilla es este de acá, huevo fertilizado. Las capas mamelonadas, que es lo que le dan el aspecto corrugado al huevo, son lo que lo hace característico. Al tener mamelones cubriendo antes de llegar a la capa vitelina que cubre lo que es el cigoto, cuando nosotros le pongamos la tinción de Lugol, estas capas van a empezar a colorearse. Es por eso que se ve de color básicamente negruzco, ¿no ves? Se ve muy coloreado, porque tiene muchas capas o mamelones, como quieran llamarle, externamente, así que al teñirse, obviamente va a generar una coloración oscura. Es una característica muy importante, a diferencia del huevo de Hymenollepis nana. El huevo de Hymenollepis nana, a ver dónde está. Muy bien. En este caso, a diferencia del huevo de Hymenollepis nana, por ejemplo, el huevo de Hymenollepis nana es vacío. Tiene lo que es la parte interna del núcleo con los pequeños ganchitos y simplemente tiene después la capa externa. Y en este medio de acá se encuentra lo que es la oncósfera. Ya en esa parte es vacía, no está cubriéndolo nada, a diferencia del huevo de lo que es Ascaris. Es por eso que el huevo de Hymenollepis es transparente, simplemente se tiñe la capa externa y la membrana interna, mientras que el huevo de Ascaris se tiñe completamente todo por la capa de mamelones que posee, que sería todo esto. Es por eso que se ve de una coloración, ¿cómo se podría decir? Anaranjada oscura, casi café. Bien. Cistoisospora belli. A ver, en el caso de la Cistoisospora belli, es una parte de es uno de los que son los cistosporidios. Ustedes lo pueden buscar, son 3 diferentes, cada uno tiene morfología diferente. Pero este es el más conocido, que sería también llamado Isospora belli. Sus síntomas visibles en el caso de las heces, presencia de moco, grasa también puede contener, la consistencia semilíquida pastosa puede ser variable, la sintomatología asociada, por ejemplo, dolor abdominal, diarrea intermitente, hinchazón, pérdida de peso. Muy bien. ¿Cómo podemos encontrar lo que viene a ser los quistes, o en este caso, oquistes de Cistoisospora belli? Ustedes van a encontrar los quistes de esta manera, así tal cual como lo están viendo. Así. Tiene lo que es la membrana quística bífida y tiene adentro lo que es el esporoblasto. Puede ser que en algunos lo pillen con uno más o simplemente uno, pero es tal cual. Es pequeño, la parte que lo está rodeando antes de llegar al esporoblasto es vacía, ¿ok? Esta parte de aquí es vacía y cuando lo tiñan con Lugol se nota claringo lo que es la membrana y la parte interna. Pero no se van a confundir, literalmente es tal cual como se ve y es pequeñito, a diferencia de los otros parásitos. Vámonos al siguiente, estrongiloides estercolarios. En el caso de estrongiloides estercolarios, macroscópicamente, por ejemplo, podemos pillar lo que son las larvas. También podemos ver lo que es moco asociado. Ahora, en las heces, microscópicamente, ¿qué nos importa? Microscópicamente, casi huevos no vamos a pillar. Lo que sí vamos a pillar son las larvas. En este caso vamos a ver lo que son las larvas raditiformes, no tanto lo que vienen a ser larvas filariformes, ¿está bien? Dependiendo al tiempo de maduración, quién sabe, quizá podemos ver larvas filariformes, pero en su mayoría larvas raditiformes. ¿Cómo podemos diferenciar una raditiforme de una filariforme? Eso más que todo por el esófago que posee. Y también lo que viene a ser las colas que tienen. En el caso de la larva, por ejemplo, raditiforme, tiene lo que es el esófago corto y rombo, mientras que en la larva filariforme, tiene el posterior extremo bífido, que es partido. Aparte que el esófago es más largo, no es tan corto, ¿ok? Pero obviamente ustedes simplemente cuando lo observen ponen larva de estrongiloides estercolarios, nada más.
No si es filariforme o raditiforme, no les voy a exigir eso. Lo que nos importa ahora es cómo se hace el reporte. El reporte del examen coproparasitológico, así es como está en su guía, ¿verdad? El formulario. Al igual que el anterior, necesito que tenga el paciente, registro, el médico solicitante. Y aquí lo que me interesa, como es coproparasitológico, es determinar el color y la consistencia. Así que en color ustedes van a poner los parámetros que vamos a ver después. Pero aquí dice marrón claro. Simplemente le van a poner marrón, ¿está bien? Consistencia semilíquida. Aquí simplemente le van a poner líquida, pastosa, o consistencia, por ejemplo, puede ser diarreica, qué sé yo. Pero ustedes le ponen no semi, que sea líquida simplemente. Protozoarios. En protozoarios y helmintos. En protozoo, si ustedes me observan un parásito y saben que es protozoario, tienen que especificarme si es quiste o si es trofozoito. ¿En cuál de las dos formas lo vieron? Si es Giardia, por ejemplo, ponen quiste de Giardia lamblia. Si es trofozoito, ponen trofozoito de Giardia lamblia. No me ponen esto de aquí. Solamente me especifican si es Giardia, si es quiste o trofozoito. Lo propio en el mintos, pero en esta parte, si es que no observamos el minto, me ponen no se observan parásitos, ¿está bien? No simplemente no se observan, me ponen no se observan parásitos. Si no quieren poner todo eso, me ponen NSOP, no se observan parásitos o no se observa forma parasitaria. Muy bien, vámonos al siguiente. Ahora acá. En este, por ejemplo, es uno parecido al anterior, solamente que en este se está centrando en el mintos. Lo propio, paciente, registro, médico solicitante, color, consistencia. Digamos que en este reporte yo no he visto protozoarios, solamente he visto el mintos. No me van a poner esto. Me van a poner simplemente no se observan parásitos, nada más. En el mintos, ahora, digamos que ya he visto Ascaris lumbricoide. Voy a poner si observé la forma de larva o de huevo. Yo voy a poner entonces el mintos, huevo de Ascaris lumbricoide, larva de Ascaris lumbricoide. No me van a poner tampoco si es, por ejemplo, fértil, infértil, corticado, decorticado. Si alguno quiere, obviamente lo pone, le voy a poner un punto extra. Pero con que me pongan que es huevo de Ascaris lumbricoide o larva de Ascaris lumbricoide, basta y sobra, que sepan reconocer de cuál parásito es. Tampoco me van a poner esto de acá ya, ni aglomeraciones ni cantidad. Entonces, en el reporte del examen coproparasitológico, centrémonos en los siguientes. Si es protozoario, qué tipo de parásito y en qué estado de morfología lo encuentro. Si es protozoario, si está en estado trofozoito o en estado quístico. Si es el minto, lo propio, en qué estado de morfología lo encuentro. Si en larva o en huevo, cualquiera de los dos. Ahora hablemos de lo que viene a ser moco fecal. En moco fecal, por ejemplo, se realiza lo que es 3 exámenes diferentes. Examen macroscópico, microscópico y parasitario. En el examen macroscópico, aparte de tomar en cuenta lo que es el color y la consistencia, tengo que tomar en cuenta el pH, si hay moco, si hay sangre y sustancia reductora. En el color, por ejemplo, como les había comentado hace rato, podemos poner cualquier color. Puede ser verde, amarillo, negro, rojo, qué sé yo. Pero hay que relacionar. No es simplemente poner, digamos, no sé, le pongo blanco y digamos que mi paciente está sano. No, eso no está bien. Necesito relacionar el color de las heces con el parásito con el que yo voy a reportar. Si lo voy a hacer, obviamente, en moco fecal. Consistencia. Puede ser consistencia líquida y tengo que especificar si tiene moco. Si tiene moco, le pongo consistencia líquida mucoide. Si el moco contiene sangre, le pongo muco sanguinolento. Si no tiene moco, pero si tiene sangre, entonces le pongo consistencia líquida sanguinolenta. pH. El pH para nosotros neutro es de 6,5 a 7,5.
¿ok? Es de 6,5. No puedo escribir. Ya ni modo. Bueno, pero es de 6,5 a 7,5, el neutro. Si ustedes me ponen, digamos, que quieren hacer que las heces que están reportando sean básicas y me ponen 6,5, entonces está mal, porque me están diciendo que es neutro, teóricamente para nosotros. Porque pH 7, digamos, no entra en la escala. Básicamente no hay pH 7 en nuestro interior, ¿ok? Moco. En el caso de moco, por ejemplo, se reporta como presenta no presenta. En el caso de sangre, sí se reporta como positivo o negativo. Si es positivo, se reporta una cruz, 2 cruces o 3 cruces, dependiendo cuál es la cantidad de sangre macroscópica que se está viendo, no microscópica. La sangre en la parte macroscópica es lo que ustedes observan en las heces. La sangre en la parte microscópica ya se hace contando por campo. Sustancia reductora. Sustancia reductora se reporta como negativo o positivo. Examen microscópico. En el examen microscópico, por ejemplo, nosotros reportamos almidón, eritrocitos, leucocitos y ya también dentro de leucocitos vamos a reportar lo que son mononucleares y polinucleares o polimorfonucleares. El almidón se reporta como escaso, regular, abundante o no se observa o no presenta. Eritrocitos. En eritrocitos, por ejemplo, se reporta de 5 en 5 por campo. Más de 20 se reporta como mayor a 100 por campo. Lo propio en leucocitos, de 5 en 5 por campo. Mononucleares y polinucleares. En mononucleares y polinucleares, por ejemplo, se reporta en porcentaje. ¿Y qué es lo que sucede? Mononucleares me indica a mí qué cosa, infección viral. Polinucleares me indica a mí infección bacteriana. Dependiendo a qué yo quiero que tenga el paciente y mi reporte, puedo trabajar con estos valores. Pero una cosa, ambos sumados me tienen que dar el 100%. No puede ser más, no puede ser menos. Necesito que cuando yo maneje estos dos valores, sí o sí la suma de ambos me den el 100%. Si me dan menos, entonces está mal. Si me da más, igual lo propio, está mal. ¿Ok? Ahora, examen parasitológico o parasitario es lo que hemos estado viendo hace rato. Simplemente me reportan si vieron un trofozoito, un quiste, una larva, un huevo, qué sé yo. Lo que ustedes quieran y deseen en su reporte. Pero obviamente que lo que pongan en el examen parasitario tenga también relación con su moco fecal. ¿Está bien? En examen bacteriano. Ya el examen bacteriano se hace con una tinción de Gram en un extendido de heces. Y ustedes ponen, si es que lo ven todo normal y no hay una disbiosis, flora bacteriana habitual, si está bien. Si es que ven, digamos, todo rosado o todo violeta, ya ustedes pueden poner flora polimicrobiana aumentada en bacilos gram positivo o bacilos gram negativo. Análisis, ahora vamos a ver los parámetros de lo que vimos hace rato, del reporte. Color de las heces. Puede ser marrón, amarillo, negro, verde, blanco. Consistencia, líquida, sólida, pastosa, dura, diarreica. Mucos. En el caso de mucos, que es el de acá, por ejemplo, como lo pueden ver, en ahí se pone como presenta no presenta, ¿está bien? Muy bien. Sangre, es lo que les decía. Se puede poner como positivo o negativo. Si es que es positivo, tenemos que poner la cantidad de cruces. Sustancia reductora, lo propio, positivo o negativo. En pH de 1 a 14. En pH también me pueden especificar la reacción. Si es que es menor a 6,5, le ponen reacción ácida. Si es que es mayor a 7,5, le ponen reacción básica, ¿verdad? Parte microscópica, almidón. Se reporta como escaso, regular, abundante o no presenta. Eritrocitos, de 5 a 5 por campo y lo propio los leucocitos.
Mononucleares y polinucleares, ambos van de un rango de 1 al 100%. Y recuerden, la sumatoria de ambos me tiene que dar el 100%. Levaduras, escaso, regular, abundante, no presenta. Y aquí es importante, la interpretación de los resultados debe realizarse en conjunto con los datos clínicos del paciente y otros estudios de laboratorio. Parásitos y alteraciones en el análisis de las heces. ¿Cómo es que me pueden alterar los parásitos todos estos parámetros? Por ejemplo, vámonos con el pH. El pH normal para nosotros está de 6,5 a 7,5. ¿Está bien? pH alcalino puede ser generado por infecciones por protozoarios que producen ureasa y descomposición proteica. Uno de estos parasitarios puede ser Trichomonas hominis. Aquí dice Giardia lamblia, pero en su mayoría Giardia lamblia lo que me hace es acidificar. ¿Está bien? pH ácido, fermentación excesiva de carbohidratos, producción de ácidos grasos por protozoarios, parásitos, Entamoeba histolítica y Giardia lamblia. Algo importante, que aquí yo, por ejemplo, les esté mostrando cuáles pueden ser algunos parásitos que me alteran unos parámetros, no hace que sea 100% diagnóstico para ese parásito, simplemente es un pantallazo de lo que puede ser, pero la razón de acidificación o basidificación de las heces puede ser por varias razones. Uno puede ser por virus, bacterias, hongos, etcétera, no necesariamente por un parásito, ¿ok? Parásitos que generan moco. Eso lo habíamos visto hace rato. Obviamente el principal, Entamoeba histolítica. Otro también, Giardia lamblia. Y ya posterior, Trichomonas hominis o Balantidium coli por la adherencia con sus cilios. Parásitos que me generan sangre en heces. El principal, Entamoeba histolítica, por la fagocitación también de los eritrocitos y la adherencia a la membrana intestinal con sus pseudópodos. Balantidium coli, lo propio con sus cilios. Cistosoma manzoni o cistosoma SPP. El cistosoma aquí en Bolivia no es prevalente, ¿ok? Causas de almidón en heces y levaduras. Almidón. Dieta rica en carbohidratos no digeridos, digestión o absorción intestinal alterada, tránsito intestinal acelerado, insuficiencia pancreática. ¿Por qué? Pasa que si tenemos almidón en heces puede ser causa de que no está funcionando bien lo que viene a ser la amilasa, ya sea a nivel salival o a nivel pancreático. Si hay un problema de este caso, se tiene que realizar lo que son diagnóstico de enzimas pancreáticas para determinar si está funcionando bien o si realmente hay un problema a ese nivel. Parásitos que pueden asociarse, tenemos Giardia o Blastocystis sp. Levaduras en heces. Uso reciente de antibióticos, dieta rica en azúcares, inmunosupresión, trastornos de la microbiota intestinal. Parásitos asociados, blastocystis, pueden asociarse. Parásitos que generan diarrea. Estos parásitos alteran la absorción, irritan la mucosa o producen toxinas. En su mayoría, casi todos los parásitos me pueden generar diarrea, ¿está bien? Pero los principales, Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, Blastocystis, Cryptosporidium sp, Ciclospora, Cayetansis e Isospora belli. Muy bien, ahora vamos a ver parásitos que generan cambio de color significativo en las heces. Las heces negras no suelen ser causadas por parásitos, pueden asociarse a sangrado alto en el tubo digestivo, que era lo que les comentaba. Comúnmente si vemos heces negras es más que todo por la oxidación de lo que viene a ser los eritrocitos, ¿verdad? A nivel interno. Y es por eso que se le puede asociar esa coloración. Hay algunos que quizá me puedan generar este tipo de heces porque pueden estarme lastimando desde internamente lo que viene a ser el revestimiento intestinal. Heces amarillas, pálidas, acóleas, giardiasis, infecciones severas o malabsorción de las grasas, obstrucción biliar. Aquí dice causa no parasitaria, pero nosotros conocemos por teoría que hay parásitos que me generan obstrucción biliar y que me generan acolia. Heces verdosas, tránsito intestinal acelerado, ingesta de alimentos verdes o hierro. Cuando comúnmente se le manda a un paciente a realizarse un examen de moco fecal, se le pide que por favor no consuma carne, no consuma suplementos de hierro y otro tipo de recomendaciones, porque esto me puede generar lo que es un falso negativo o un falso positivo. Si me generan eso, entonces ya digamos hay un problema en el diagnóstico. Heces con tintes rojizos o con sangre. Entamoeba histolítica, Balantidium coli, cistosoma.
Ok, pasémonos ahora a la parte del pH. ¿Se está escuchando bien todo lo que les estoy diciendo? Sí, aún sí se está escuchando. Ya. Ahora, entonces vámonos al pH. Hace rato yo les había dicho que el pH en las heces puede ser variado por parásitos, sí, pero esto no me indica un diagnóstico al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si me está saliendo heces ácidas, yo no voy a decir inmediatamente es histolítica, es giardia, no. Tengo que hacer otros análisis. Pero aquí, las infecciones virales o bacterianas sí me alteran el pH de forma objetiva. Por ejemplo, las infecciones virales lo que me van a generar es una acidificación en las heces. ¿Y cuáles tenemos en este caso? Las más comunes, rotavirus, norovirus. En el caso del rotavirus para niños pequeños, ¿verdad? Que lo que hacen, por ejemplo, es destruir lo que son los vellos intestinales, evitando lo que es las absorciones. Infección bacteriana. Heces con infecciones bacterianas, las heces son básicas o alcalinas. Tenemos ejemplos Salmonella, Shigella, E. coli patógena. Y ahora la siguiente, resumen del mecanismo. Ácido viral, menor absorción de carbohidratos, mayor fermentación bacteriana, producción de ácidos orgánicos. Básico bacteriano, mayor producción de bicarbonato, mayor consumo de ácidos por la microbiota. Esas son las razones por las cuales en un caso se acidifica y en el otro se basidifica, ¿ok? Siguiente. Células polimorfonucleares y células mononucleares. ¿Cómo las identifico? En las células polimorfonucleares, predominantemente neutrófilos. En este caso son comunes en infecciones bacterianas agudas, como ser disenterías o colitis. Células mononucleares. Incluye linfocitos. En este caso tienen núcleos simples ovalados o reniformes, asociados con infecciones virales o protozoarios no invasivos. Es por eso que ustedes tienen que hacer la relación. Si es que yo quiero que el paciente tenga, por ejemplo, en mi reporte una infección bacteriana, yo le voy a poner predominancia de polimorfonucleares a comparación de mononucleares. Y resumen del mecanismo. Polimorfonucleares, infección aguda bacteriana. Mononucleares, infección crónica viral. ¿Cuál es la diferencia entre una diarrea versus una disentería? La diarrea es simple, no invasiva. Las características. Las heces son líquidas o semilíquidas, de un elevado volumen, sin sangre o moco visible. Presencia de alimento no digerido. De alimento no digerido. En este caso, en la diarrea, como les había comentado, ocurre en alta cantidad y libera mucha cantidad de agua. Aparte de eso, que los síntomas que presenta en la diarrea son muy diferentes a la disentería. Para empezar, en diarrea no hay fiebre. ¿Qué sucede con la disentería? La disentería es invasiva porque está ocurriendo un daño interno. Características. Obtiene menor volumen a diferencia de la diarrea. Frecuentemente mucosanguinolentas y con presencia de pus. Los agentes causales comunes son la Shigella, Entamoeba, Campylobacter, Salmonella. En su mayoría bacterias, ¿verdad? Una que otra puede ser uno que otro parásito. Síntomas asociados. En diarrea simple, generalmente autolimitado. Eso quiere decir que llega un punto donde obviamente la persona se puede recuperar. Sin fiebre o fiebre leve, en su mayoría sin fiebre. Examen coproparasitológico, negativo para moco, sangre, pocos leucocitos. En algunos casos sí puede tener sangre, porque cuando las deposiciones son continuas, puede ser que la persona se dañe la parte externa de lo que es la zona anal, así que en las siguientes deposiciones quizá puede venir acompañado con un poco de sangre, pero como es tal la cantidad de heces, quizá no se pueda ver mucho en lo que es el examen, ¿verdad? En disentería invasiva, la fiebre es alta, tiene escalofríos, dolor abdominal intenso y tenesmo. Examen coproparasitológico. Eso es importante porque los leucocitos que vamos a pillar son abundantes junto con los hematíes, que esto sería hematofagia amebiana. Muy bien, y con eso terminaría, ¿está bien?
la presentación. ¿Tienen alguna duda, chicos? Disculpe, Auxi, cuando se hace el reporte en lo que se coloca en consistencia, ¿sirve ponerla cualquiera de las tres? Sea dura, líquida, semilíquida. Sí, pueden ponerlo, pero esto también, digamos, como les digo, todo hay que relacionarlo. Pasa lo siguiente, el día de su examen ustedes van a tener la muestra ya preparada, no se les va a traer la muestra en frascos para que ustedes la preparen. Ustedes llegan y van a tener su placa, la van a ver al microscopio y según a eso van a poder reportar. Entonces, si es que no tiene, por ejemplo, relación, yo no puedo poner que, por ejemplo, mi paciente tiene, qué sé yo, trofozoito de entamovistolítica y en consistencia le voy a poner pasto saudura. No, no se puede hacer eso. Tengo que poner consistencia líquida o en este caso consistencia semilíquida y presencia, por ejemplo, de trofozoito de histolítica, así. Entonces tendría que estar relacionado con el parásito que identificaban en el microscopio. Exacto. Ya, Auxi, gracias. ¿Ya alguien más tiene dudas? Auxi, una pregunta. Sí, dígame. Auxi, todos los parásitos que hemos visto son los que tenemos que tomar en cuenta para el día del examen, ¿no? O también hay otros parásitos que tenemos que tomarlos en cuenta. Mira, el doctor nos dijo que él creo que va a llevar las muestras. Él tiene unos botecitos con parásitos específicos. Es por eso que yo les estaba mostrando estos parásitos, porque son de los que comúnmente él tiene muestras, por ejemplo. Por ejemplo, de isospora, de coli, de histolítica. Por eso yo les muestro en particular estos. También hay unos de blastocistis. Les voy a pasar una imagen aparte de eso. No la junté, lo siento. Pero mayormente estudian esto, porque después no creo que entren los demás. Quizá una que otra yodamoeba, pero casi nada. Céntrense en estos de aquí. Así otra pregunta. Dígame. ¿Tenemos que llevar una hoja para nuestro reporte o nos darán o nos darán Sí, un examen? sí, tienen que llevarse una hoja aparte para su reporte, porque nosotros lo vamos a escribir en la pizarra y ya ustedes lo van a copiar. O voy a ver si puedo imprimirles, ¿está bien? Para que no estén no estén copiando en la pizarra. Voy a ver si puedo imprimirles una hoja aparte. Ya, sí, yo creo que aportamos nomás lo que sea. Sí, creo que va a ser mejor eso. Ya, entonces yo les voy a llevar lo que es las hojas de reporte, tanto de moco fecal como el reporte de copro simple, ¿está bien? Ya, Auxi. Otra cosa, habíamos quedado que ustedes no me tienen que presentar lo que son guías, ¿verdad? Simplemente me van a entregar su reporte, nada más. Ok. Ya, sí, gracias. Bien, ¿tienen alguna duda más? Igual de todas formas, me pueden preguntar al privado, no hay ningún problema. ¿El reporte del examen o de cuál? Ajá, de cualquier duda que tengan, si es que están practicando en sus reportes y hay algo que no entienden o lo que sea, me pueden consultar al privado. Ya yo les respondo o les puedo enviar. Sí, les tengo que enviar también, les dije, ese PDF donde están básicamente el formulario, ¿verdad? Auxil reporte de qué va a revisar. No, solamente el reporte de su examen. Ya me asustó, gracias. Sí, bueno, venís a clases. Llego, pero tarde. No, mentira, creo que 2 clases no te he visto vos. Ya. Entonces, si no tienen ninguna duda más, chicos, con eso terminaríamos la clase y nos estaríamos viendo el día miércoles.